Vamos a adentrarnos en una auténtica fortaleza moderna, el bloque quirúrgico, un lugar diseñado para la máxima seguridad. Aunque pueda parecer un sitio que impone, en realidad es una fortaleza con un único propósito, la seguridad. Pero, ¿qué es exactamente? Pues es todo ese entorno controlado que se dedica a la cirugía. Ojo, que no hay que confundirlo con otras áreas, donde también se hacen intervenciones. El primer control no es una puerta, es, ante todo, un compromiso con el paciente. Desde la llegada se garantizan derechos básicos, información clara y, por supuesto, el consentimiento. Así se asegura que es la persona correcta para la operación correcta. Un paso vital. Bien, ahora empieza el viaje hacia adentro, por zonas de control cada vez más estrictas. La primera es un área de paso, una especie de amortiguador con el mundo exterior. Un paso más adentro y la cosa se pone seria, uniforme completo y pelo cubierto. Y llegamos al núcleo estéril. Aquí, puertas siempre cerradas y mascarilla obligatoria. ¿Tanta precaución? Pues sí, porque el 40% de los incidentes en hospitales ocurren en cirugía. Por eso, justo antes de empezar, hay un momento clave: la pausa de seguridad. Se llama protocolo universal y su objetivo es, básicamente, evitar los errores más graves. Una vez todo está comprobado, se crea un escudo invisible de protección alrededor del paciente. La base de ese escudo es la técnica aséptica. ¿Y eso qué es? Prevenir la infección. Y esto incluye todo, desde el lavado de manos súper riguroso hasta el propio aire. Aquí dos conceptos clave: antisepsia para la piel y esterilización para el instrumental. Clarísimo. El aire ayuda mucho. Se impulsa desde dentro hacia afuera para expulsar cualquier partícula. Y por último, un recuento exhaustivo de todo el material. No puede quedar nada olvidado. Cuando todo termina, la persona pasa a una unidad de recuperación muy especializada. Como hemos visto, cada paso, cada regla tiene un único fin, un resultado seguro. Lo que nos lleva a preguntarnos cómo se puede participar de forma activa en esa seguridad. A ver, si pensamos en una operación, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pues casi seguro que un quirófano, ¿verdad? Con sus luces potentes, toda esa maquinaria, un equipo médico súper concentrado. Pero ojo, que esa imagen, aunque sea la más famosa, es solo la punta del iceberg. Lo que de verdad pasa ahí detrás, bueno, es un sistema coordinado y súper complejo que casi nadie conoce. Entonces, la pregunta es, ¿un quirófano es solo eso? ¿Una sala y ya está? ¿O es en realidad la pieza central de algo mucho más grande? Porque la respuesta, de verdad, cambia por completo nuestra forma de entender cómo funciona un hospital por dentro. Pues la respuesta está en un concepto que es mucho, pero que mucho más amplio: el bloque quirúrgico. Fijaos, no estamos hablando solo de la sala donde se opera, no. Hablamos de todo un ecosistema pensado por y para la cirugía. O sea, desde los pasillos por donde llega el paciente hasta las zonas donde se esteriliza hasta el último instrumento. Venga, pues para que nos quede claro del todo, vamos a meternos dentro, vamos a hacer un pequeño recorrido. ¿Cuáles son esas áreas clave que forman, por así decirlo, el corazón del hospital? Podríamos verlo casi como un viaje. Todo empieza, claro, en el quirófano, que es donde se hace la operación, pero luego el paciente pasa a una fase que es absolutamente crucial, la recuperación. Esto ocurre en la URPA, que es la unidad de recuperación postanestésica. Ahí es donde se vigila que despierte de la anestesia sin ningún problema. Y mientras todo eso pasa, por detrás, como si fueran los bastidores de un teatro, están las áreas de soporte, los almacenes, los vestuarios, que se aseguran de que todo, absolutamente todo, funcione como un reloj suizo. Cada pieza es fundamental. Pero ojo, que tan importante es saber qué es el bloque quirúrgico como saber qué no es. Porque en un hospital se hacen muchísimos procedimientos que a primera vista podrían parecer cirugía, pero que en realidad no forman parte de este bloque. Y saber dónde está la línea que los separa es clave. A ver, para que nos hagamos una idea, dentro del bloque está lo que conocemos como cirugía mayor. Pero, por ejemplo, una pequeña intervención de cirugía menor, o una endoscopia para mirar el aparato digestivo, o un cateterismo que se hace en una sala de hemodinámica, pues todo eso, aunque sea intervencionista, se queda fuera. Ocurre en otros espacios, con sus propias reglas y normativas. Y esta diferencia, de verdad, es básica para que el hospital se organice bien. Vale, hasta ahora hemos estado hablando de espacios físicos, de procedimientos. Pero es que el bloque quirúrgico tiene como una doble vida, porque también es una pieza fundamental en la gestión, en la administración, incluso en las finanzas del hospital. Podríamos decir que es un motor económico que casi siempre se nos pasa por alto. En el mundo de la gestión hospitalaria se le llama unidad intermedia. ¿Y esto qué quiere decir exactamente? Pues mira, es bastante sencillo de entender. Imaginemos que el servicio de traumatología es un cliente. Cuando necesita hacer, por ejemplo, una operación de cadera, lo que hace es contratar los servicios del bloque quirúrgico. El bloque funciona en cierto modo como un taller súper especializado de altísima tecnología que le da servicio al resto de departamentos.
Vamos con otro ejemplo. El servicio de cirugía general tiene que operar una apendicitis. ¿Qué hace? Pues utiliza las instalaciones, el personal, todo lo que hay en el bloque quirúrgico. Y cuando la operación termina, el coste de todo eso, el personal, el material, el tiempo que se ha usado el quirófano, se le carga, por así decirlo, a la cuenta de cirugía general. Y diréis, ¿y por qué esto es tan importante? Pues porque es la única forma que tiene el hospital de saber con precisión qué servicios son más eficientes y sobre todo dónde se está yendo el dinero. Permite controlar los recursos a la perfección. Bueno, pues vamos a juntar todas las piezas del puzzle. ¿Con qué nos quedamos después de todo esto? ¿Qué hemos aprendido sobre esta parte tan importante del hospital? Pues en resumen, primero, que el bloque quirúrgico no es solo un sitio, es una unidad funcional completa con todo lo que ello implica. Segundo, que tiene unas fronteras muy bien definidas que lo separan de otras áreas como endoscopias o cirugía menor. Tercero, que funciona como un proveedor de servicios interno, una especie de taller para los demás departamentos. Y cuarto, y esto es crucial, es una herramienta indispensable para la gestión económica del hospital. Vamos, que está clarísimo que es muchísimo más que una sala con una mesa de operaciones. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. El bloque quirúrgico es solo un ejemplo de esa complejidad invisible que hace que un hospital funcione. Es fascinante, la verdad. Así que, la próxima vez que pensemos en un hospital, quizá merezca la pena pararse a pensar, ¿qué otros motores ocultos como este estarán ahí, trabajando sin parar, para que todo el engranaje funcione a la perfección? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los lugares más controlados, más misteriosos y sin duda más importantes de cualquier hospital, el bloque quirúrgico. Pensémoslo como una auténtica fortaleza estéril, un lugar diseñado con una precisión casi milimétrica donde la seguridad del paciente lo es absolutamente todo. Un mundo donde la propia arquitectura se convierte en un arma contra las infecciones. Seguro que sí, porque detrás de esas puertas, que siempre vemos cerradas, hay todo un universo con sus propias reglas, sus ritmos y casi sus propios rituales. Es un mundo que está oculto para la mayoría de nosotros, pero que es absolutamente esencial para la medicina moderna. Venga, vamos a cruzar juntos ese umbral. Pero para poder entender lo que vamos a ver, primero hay que tener clara una palabra clave: asepsia. Todo, absolutamente todo lo que vamos a ver, desde cómo están hechas las paredes hasta el uniforme que lleva el personal, está gobernado por este único principio: mantener los gérmenes fuera. Es la regla de oro. Vale, pues nuestro viaje empieza en la primera barrera, lo que sería la muralla exterior de esta fortaleza. Aquí es donde el mundo, digamos, normal y el entorno estéril se tocan, pero la clave es que nunca, jamás, deben mezclarse. El acceso, como es lógico, no es libre. Para nada. Lo primero que nos encontramos es una zona de transferencia y un puesto de control. Cada persona y cada objeto que entra es monitorizado. Este es el primer filtro para asegurarse de que solo el personal autorizado y necesario sigue adelante. Y esto es importantísimo. Se crea una frontera no solo física, sino también conceptual. En este punto se deja atrás el resto del hospital para entrar en un área de máxima restricción y especialización. El mundo exterior se queda fuera. Muy bien, una vez dentro pasamos a lo que podríamos llamar la sala de máquinas. Son todas esas áreas logísticas que, aunque no las veamos en las películas, son el motor que hace que todo el sistema funcione de manera segura y súper eficiente. La infraestructura que hay detrás es impresionante. Tienes desde los vestuarios, donde el personal se cambia y se pone la ropa específica del bloque, hasta los almacenes que guardan el material estéril y los equipos de alta tecnología, pasando, por supuesto, por las salas técnicas que garantizan que nunca falle la electricidad, por ejemplo. Y aquí hay un detalle que demuestra la meticulosidad de este diseño: el llamado oficio sucio. Es un espacio pensado exclusivamente para gestionar todo el material que ya se ha usado. ¿Por qué es tan importante? Porque crea circuitos completamente separados para lo limpio y lo contaminado. Es una pieza clave para evitar la contaminación cruzada. Dejamos la logística y ahora nos centramos en el recorrido que hace el paciente, porque hay una zona específica, una especie de antecámara, donde se le prepara justo antes de entrar al núcleo de la operación. En este punto se realizan las últimas comprobaciones, que son vitales. Se vuelve a confirmar la identidad del paciente, el procedimiento exacto que se va a realizar, mientras el equipo de anestesia lo prepara todo. Pensemos en ello como el control de seguridad final antes del despegue. Y ahora sí, con todo y todos preparados, avanzamos hacia el corazón de la fortaleza, la zona más protegida, la más crítica de todo el complejo, el lugar donde, en definitiva, va a ocurrir la magia de la cirugía. La sensación de rigor aquí es máxima. A partir de este punto, las reglas de asepsia son absolutas. El acceso está limitadísimo, solo para el equipo quirúrgico que es estrictamente indispensable. Esta zona se compone básicamente de dos áreas clave. Primero,
la zona de lavado, donde los cirujanos y el personal de enfermería realizan un lavado de manos quirúrgico, que es un ritual súper meticuloso y fundamental. Y justo después, el quirófano, el epicentro de todo donde la tecnología y la pericia humana se unen. Pero ojo, porque el viaje del paciente no termina en el quirófano. Inmediatamente después de la intervención se le traslada a la URPA, la Unidad de Recuperación Postanestésica. Allí, bajo una vigilancia constante, empieza esa fase tan delicada de despertar de la anestesia, un paso que es tan crítico como la propia cirugía. Hasta ahora hemos visto la estructura física, digamos que hemos visto el hardware, pero nada de esto funcionaría sin un software muy estricto, un sistema de zonas que define quién puede estar dónde y sobre todo cómo tiene que ir vestido. Este sistema de zonas es muy claro. Se empieza en la zona no restringida, donde se usa el pijama hospitalario normal. De ahí se pasa a la semi-restringida, donde ya es obligatorio llevar gorro y un calzado exclusivo de esa zona. Y finalmente, para entrar en la zona restringida o estéril el quirófano, hay que añadir la mascarilla. Y por supuesto, como decíamos antes, hay una zona sucia aparte para evacuar los residuos de forma segura. Al final, la idea es muy simple, pero a la vez muy potente. Cada vez que se pasa de una zona a la siguiente, se está pasando un filtro más. Es un sistema de capas, como las de una cebolla, que está diseñado para proteger al máximo al paciente, que está justo en el centro de todo. Y todo esto, la verdad, nos deja con una reflexión final. Hemos visto cómo cada pasillo, cada material y cada norma de vestimenta están pensados con un propósito vital. El bloque quirúrgico no es solo un conjunto de salas, es un sistema de defensa integral. Y esto nos lleva a preguntarnos hasta qué punto la propia arquitectura es una de las herramientas más potentes y eficaces que tiene la medicina moderna para salvar vidas. El quirófano es un mundo aparte, ¿verdad? Es uno de los entornos más complejos y, sin duda, de mayor riesgo de toda la medicina. Por eso, la seguridad del paciente es, sencillamente, lo más importante. Hoy vamos a desgranar cómo se construye esa seguridad capa a capa, para que cada operación sea lo más segura posible. Y para que nos hagamos una idea de la importancia de esto, arranquemos con un dato que impresiona. Casi el 40% de los problemas o eventos adversos que ocurren en un hospital tienen que ver con la cirugía. Casi la mitad. Esta cifra por sí sola nos deja clarísimo por qué la seguridad en el quirófano no es negociable. Es una obsesión y un campo en el que siempre se busca mejorar. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se consigue que un sitio así sea seguro? Pues no hay una varita mágica. La clave está en un sistema de defensas, una encima de la otra. Pensemos en ello como las capas de una cebolla. Cada capa está ahí para pillar un posible error antes de que pueda afectar al paciente. Es un enfoque totalmente proactivo. Vale, este es el plan que vamos a seguir. Primero, vamos a hablar del paciente como la primera barrera de protección. Después, veremos los protocolos, que son como una red de seguridad. Luego, analizaremos el factor humano, que es clave. Y terminaremos con las defensas específicas contra los fallos más habituales. Y aquí viene algo que puede sorprender a más de uno. La primera capa de seguridad, la más fundamental de todas, es el propio paciente. Lejos de ser alguien pasivo que simplemente está ahí, su papel activo es absolutamente crucial. Vamos a ver cómo una persona se convierte en la pieza central de su propia protección. Y esto que vemos aquí no es solo una declaración de buenas intenciones, son herramientas de seguridad. Un trato humano, tener información clara y constante, recibir apoyo. Todo eso reduce el estrés y la confusión, que son el caldo de cultivo perfecto para los malentendidos. Y por supuesto, esto nos lleva al pilar de esta primera capa, el consentimiento. El consentimiento informado. Ojo, que esto es mucho más que firmar un papel. Muchísimo más. Es un diálogo, es una conversación. Es el momento clave en el que el equipo médico se asegura de que la persona sabe perfectamente qué va a pasar, qué riesgos hay y qué beneficios se esperan. Es una de las verificaciones de seguridad más potentes que existen porque confirma que todo el mundo está en la misma página. El paciente es el protagonista. Muy bien, pasemos a la segunda gran capa de defensa, la estandarización, o sea, los protocolos. A ver, en un entorno con tantísima presión, con equipos que cambian, no se puede dejar nada a la improvisación. Tener unas reglas de juego claras y que todo el mundo sigue reduce una barbaridad la posibilidad de un error humano. Son, como decíamos, la red que te salva si algo falla. Y la verdad es que este protocolo universal es una genialidad por lo simple y efectivo que es. Como vemos, son 3 pasos. Primero, se verifica todo antes de la operación. Todo. Segundo, se marca con un rotulador el sitio exacto donde se va a operar. Parece una tontería, pero evita errores catastróficos. Y tercero, y esto es fundamental, una pausa o time out. Justo antes de empezar, todo el equipo para en seco y confirma en voz alta. Paciente correcto, operación correcta, lado correcto. Sencillo, ¿verdad? Pues tiene un impacto brutal en la seguridad.
Y además de este protocolo, la Organización Mundial de la Salud impulsó su propia lista de verificación, que ya se usa en quirófanos de todo el planeta. Es exactamente igual que la checklist que usa un piloto antes de despegar. El equipo quirúrgico va repasando punto por punto para asegurarse de que no se les escapa nada crítico, desde la identidad del paciente hasta el recuento final de gasas. Pero claro, podemos tener los mejores protocolos del mundo, que si la gente que tiene que usarlos no se comunica bien, no sirven de nada. Y esto nos lleva a la tercera capa de seguridad, el factor humano. Es decir, cómo se habla la gente y qué ambiente hay en el equipo. A ver, históricamente el quirófano era un sitio súper jerárquico. La palabra del cirujano jefe era ley y punto. Hoy, por suerte, ese modelo ha cambiado por completo. Lo que se busca es una cultura de equipo, donde cualquiera, sea quien sea, se sienta con la confianza y la responsabilidad de levantar la mano y decir, oye, creo que aquí algo no cuadra. Se pasa de la jerarquía pura y dura al trabajo en equipo. Y es precisamente esta nueva cultura de equipo la que hace que la primera capa, la del paciente, funcione de verdad. Porque si se eliminan esas barreras, si se crea un ambiente de confianza, el paciente se siente mucho más cómodo para preguntar, para dudar, para ser, en definitiva, un miembro más del equipo de seguridad. Y con esto llegamos a la cuarta y última capa de defensa que vamos a ver hoy, las estrategias pensadas para evitar los errores más típicos. Aquí es donde se va directamente a los puntos débiles que ya conocemos del sistema para ponerles un parche y reforzarlos. Un error con la medicación puede ser terrible. Por eso se aplica una regla sencillísima pero muy potente. Usar siempre como mínimo 2 formas para identificar al paciente antes de darle cualquier cosa. Por ejemplo, su nombre completo y su fecha de nacimiento. Es una doble comprobación que cierra la puerta a muchísimos sustos. Otro riesgo muy conocido es la formación de trombos, esos coágulos de sangre por estar mucho tiempo sin moverse después de una operación. Pues bien, para la gente que tiene más riesgo, los protocolos combinan cosas como medias de compresión, con medicamentos anticoagulantes, todo para minimizar esta complicación. Y llegamos a una de las mayores pesadillas de un quirófano, que se quede olvidado un instrumento o una gasa dentro de un paciente. Suena a película de terror, pero puede pasar. Se sabe que el riesgo sube mucho en operaciones de urgencia, cuando hay imprevistos o en personas con un índice de masa corporal alto. Por eso, el protocolo de contar absolutamente todo el material, antes de empezar, durante y al final, se sigue de una forma, casi sagrada. En fin, como hemos visto, la seguridad en el quirófano no es una sola cosa. Es un sistema, un engranaje de capas que se apoyan unas a otras. El paciente, los protocolos, la cultura del equipo y las defensas específicas, cada una hace más fuertes a las demás. Y esto nos deja con una pregunta final fascinante. Ahora que están llegando la inteligencia artificial, la robótica y un montón de tecnologías nuevas, ¿cuál va a ser la siguiente capa de protección? ¿Cómo será el quirófano del futuro para ser todavía más seguro? Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo diseñado al milímetro, el bloque quirúrgico. Un lugar donde cada norma, cada protocolo, cada pequeño detalle, todo existe por una razón fundamental, la seguridad. A ver, la pregunta es potente, ¿verdad? ¿Qué convierte a un quirófano en uno de los lugares más seguros del planeta? Pues la respuesta no es una sola cosa, para nada. Es todo un sistema, uno muy complejo y casi invisible, de reglas, de diseño y de organización que vamos a desgranar ahora mismo. Para entenderlo bien, vamos a seguir este plano. Empezamos por los cimientos, su ubicación. Luego levantamos la fortaleza, el diseño para la asepsia. Trazamos los caminos, la gestión de los pacientes. Y al final llegamos al corazón de todo, el factor humano. Venga, empezamos por lo primero, por la base. La eficacia de un bloque quirúrgico no empieza en sus puertas, sino mucho antes, en su ubicación dentro del hospital, porque en este caso el dónde es tan importante como el qué. Mirad, el bloque quirúrgico es como el centro neurálgico del hospital. Tiene que tener conexiones directas, casi inmediatas, con la UCI, con urgencias, con las plantas de hospitalización y, por supuesto, una comunicación superfluida con laboratorios y radiología. Cada segundo que se ahorra en un traslado es literalmente vital. ¿Vale? Pasamos a la segunda capa, la fortaleza. Aquí es donde se libra una batalla constante contra un enemigo que no se ve, la infección. Todo el diseño del bloque es, en esencia, una fortaleza pensada para repeler esa amenaza. Y la palabra clave que lo gobierna todo es esta, asepsia, o sea, la ausencia de bacterias, virus, cualquier microorganismo. Ese es el objetivo fundamental. Si entendemos esto, entendemos por qué cada norma y cada restricción de paso son tan increíblemente estrictas. Y esto nos lleva a una regla de oro. Menos es más. Cuanto menos movimiento de gente haya, menor es la carga de bacterias en el aire. Es así de simple.
Por eso, el acceso está súper restringido solo al personal autorizado y por eso todo se divide en zonas. No es por ser exclusivos, es por pura seguridad. Y aquí viene una genialidad: usar el propio aire como barrera. Dentro del quirófano la presión es positiva. ¿Qué significa esto? Pues para que nos entendamos, es como si el quirófano estuviera constantemente soplando hacia afuera. El aire solo puede salir, impidiendo que entre cualquier cosa del exterior. Es un escudo invisible, pero tremendamente eficaz. El control del ambiente es de una precisión, asombrosa. Fijaos en este dato: la humedad relativa no puede pasar del 68%. ¿Y por qué ese número tan concreto? Porque a partir de ahí, las bacterias empiezan a multiplicarse a sus anchas. Es otro de esos detalles que juntos marcan toda la diferencia. Y ahora, un dato que sorprende. Uno pensaría que la última tecnología es siempre lo mejor, ¿no? Pues resulta que para sistemas como los flujos laminares o la luz ultravioleta, la conclusión es que su utilidad no está demostrada. Esto nos enseña algo muy importante: dominar lo básico, como la presión, la humedad y el control del agente, suele ser mucho más efectivo que la solución más cara o compleja. Muy bien, ya tenemos la fortaleza construida. Ahora vamos a centrarnos en los caminos, en cómo se gestiona el movimiento de los pacientes para que sea seguro, sobre todo en el posoperatorio y en las urgencias. Aquí hay algo crucial: el viaje del paciente no acaba con el último punto de sutura. La planificación es clave. Antes de que termine la operación ya tiene que estar clarísimo a dónde va a ir el paciente y qué cuidados va a necesitar. Así se garantiza una transición suave y segura hacia la recuperación. Cuando hablamos de urgencias, el tiempo es oro. Pero hay matices. Los estudios demuestran que operar de noche aumenta los riesgos. Por eso, siempre que sea posible, se intente retrasar una cirugía urgente unas horas para hacerla de día. Eso sí, para casos concretos, como los ancianos con traumatismos, hay una ventana ideal de 24 a 36 horas que es importante no superar. Y este gráfico resume perfectamente el objetivo: lograr que el 80% de las cirugías urgentes se hagan de día y solo el 20% de noche. Es un cambio de mentalidad enorme que conecta directamente la organización del hospital con la seguridad del paciente. Hemos visto la ubicación, el diseño, los procesos. Pero claro, nada de esto serviría de nada sin la pieza fundamental. El núcleo que hace que todo este plano cobre vida es, como no, el equipo humano. Aquí ser profesional no es una opción, es la única opción. Y eso significa conocer y respetar a rajatabla todas las normas, cómo vestir, por dónde moverse, todo. Cada miembro del equipo debe estar registrado y, muy importante, identificado de forma clara en todo momento. La responsabilidad de uno es la seguridad de todos. Y así cerramos el círculo. Hemos visto cómo cada detalle, por mínimo que parezca, está pensado para crear un entorno de máxima seguridad. Y esto, inevitablemente, nos deja una pregunta en el aire. Si en un quirófano cada pequeño detalle es tan vital, ¿qué detalles de nuestro propio entorno, ya sea en el trabajo o en lo personal, merecen que les prestemos exactamente el mismo nivel de atención? Hola y bienvenidos. A ver, hoy nos metemos de lleno en un campo de batalla que casi nadie llega a ver, el quirófano. Pero ojo, no vamos a hablar de la operación en sí, sino de esa guerra invisible que se libra cada segundo para mantenerlo todo completamente estéril. Claro, lo primero que se nos viene a la cabeza es el cirujano, ¿verdad? Su habilidad, esa precisión casi milimétrica. Pero, ¿de verdad es solo eso? ¿Qué es lo que protege de verdad a alguien cuando está, en su momento de máxima vulnerabilidad? Pues la respuesta, como casi siempre, es mucho más compleja. Y la verdad es fascinante. No es solo una persona, es todo un sistema. Pensemos en ello como una auténtica fortaleza invisible que se ha construido a base de protocolos, de técnicas y de una disciplina, de hierro. Y hoy, precisamente, vamos a intentar ver cómo son sus murallas. Vale, pues vamos al lío. Para entender bien cómo funciona esta fortaleza, lo primero es saber a qué se enfrenta. Hay que conocer al enemigo. Así que empezamos con esto, el gran reto de la infección. Es que en cada operación, y digo en cada una, sin excepción, hay un enemigo silencioso acechando. La amenaza de una infección está siempre ahí. Hablamos de microorganismos, claro, totalmente invisibles, que están por todas partes, simplemente esperando su oportunidad. Y ojo que las consecuencias no son ninguna broma. Una infección después de una cirugía es mucho más que una simple complicación. Estamos hablando de tener que quedarse mucho más tiempo en el hospital, de que los costes sanitarios se disparen, y lo que es peor, de un riesgo real, un riesgo vital para la gente más vulnerable. Pensemos en pacientes inmunodeprimidos o en personas mayores. Pero a ver, ¿de dónde sale este peligro? Pues aquí viene lo curioso. Muchas veces el enemigo ya está en casa. Bacterias como el famoso Staphylococcus aureus viven tranquilamente en nuestra propia piel,
o la E. coli que está en nuestro intestino. O sea que, por muy raro que suene, la propia flora del paciente es una de las mayores amenazas. Es una paradoja total. Vale, entonces la pregunta es obvia. ¿Cómo luchas contra un enemigo que, en muchos casos, ya llevas puesto? Pues la respuesta está en levantar un escudo increíblemente sofisticado, la barrera aséptica. Y aquí tenemos el concepto clave, la piedra angular de todo esto. La técnica aséptica no es una única acción, que va, es todo un conjunto de prácticas, como un manual de instrucciones súper estricto que tiene un solo objetivo, uno nada más, evitar, cueste lo que cueste, que se contamine el campo estéril, esa zona que es casi sagrada donde se está operando. Esta barrera, esta fortaleza de la que hablamos, se apoya básicamente en 4 pilares. Imaginemos que son las 4 grandes torres del castillo: el lavado de manos quirúrgico, la preparación de la piel del paciente, mantener a toda costa ese campo estéril y, por supuesto, unas prácticas quirúrgicas seguras. Si falla uno, todo se puede venir abajo. Son todos indispensables. Ok, ya tenemos la estrategia general. Ahora toca bajar al detalle, a las tácticas y las herramientas del día a día. ¿Cómo se lleva todo esto a la práctica? Pues vamos a verlo. Entramos en el arsenal de prevención. Vamos a empezar por algo que suena súper básico: lavarse las manos. Pero claro, en un quirófano esto es otra historia. Es un ritual, un protocolo súper meticuloso de 6 pasos. Se repasa cada milímetro de la mano, cada pliegue, desde las palmas hasta la última punta de los dedos. Todo se descontamina de una forma sistemática. Aquí no hay nada, absolutamente nada, que se deje al azar. Una vez tienes las manos listas, toca ponerse la armadura, el famoso EPI, el equipo de protección individual. Hablamos de batas y guantes estériles, que son la primera barrera física. De hecho, en cirugías complicadas se llega a usar la técnica del doble guante, uno encima de otro. Y claro, no pueden faltar las mascarillas y la protección para los ojos, que protegen a todo el mundo de cualquier salpicadura. Con el equipo ya acorazado, es el momento de preparar el campo de batalla en sí, la piel del paciente. Se usan antisépticos muy potentes, como la clorhexidina, por ejemplo, para barrer con la mayor cantidad posible de microbios justo en el punto exacto donde se va a hacer la incisión. Y fijaos en esto porque ilustra perfectamente hasta qué punto se cuida cada detalle. Es una locura, hay que estar pendiente de absolutamente todo. Por ejemplo, esta advertencia: si usas un antiséptico con alcohol y no dejas que se seque del todo, pero del todo, ¿qué puede pasar? Pues que puede haber un incendio al usar el bisturí eléctrico. Es que el nivel de atención que se requiere es brutal. Claro, porque de nada serviría todo este tinglado si luego las herramientas, el bisturí, las pinzas, no estuvieran perfectas. Todo, absolutamente todo el instrumental pasa por un departamento de esterilización, un sitio dedicado solo a eso, a garantizar que cada pieza está 100% libre de cualquier bicho. Es una línea de defensa vital contra lo que se llama contaminación cruzada. Y por último, pero no menos importante, tenemos el ataque preventivo. Es lo que se conoce como la profilaxis antibiótica. Básicamente, se da una dosis de antibiótico antes de la cirugía. Ojo, no es para tratar una infección que ya exista, es para prevenirla. La idea es que el fármaco esté ya en altas concentraciones justo en la zona de la incisión, listo para actuar si algún microbio consigue colarse por las defensas. Bueno, y para que todo esto que hemos visto se nos quede bien grabado, creo que es importante que hablemos el mismo idioma. Vamos a repasar un poco el vocabulario clave de este mundo de la esterilidad. Primer concepto: antisepsia. ¿Qué es esto? Pues es el proceso que se aplica sobre tejido vivo. Un buen ejemplo es la piel del paciente que comentábamos antes. La idea no es eliminarlo todo, sino reducir la cantidad de microorganismos de forma drástica. Vale, siguiente paso: desinfección. Esto ya es ir un poco más allá. Aquí sí que se destruyen los microorganismos que nos pueden poner enfermos. Pero la clave, la gran diferencia con la antisepsia, es que esto se aplica en objetos inanimados. Pensemos en las mesas del quirófano, el suelo, las paredes. Y ya, en lo más alto de la pirámide, el nivel campeón, tenemos la esterilización. Esto es el no va más. Aquí se aniquila todo, absolutamente todo. No solo los microorganismos, sino también sus esporas, que son como unas formas súper resistentes que tienen para sobrevivir. Esto, por supuesto, es lo que se le hace al instrumental quirúrgico. Y por último, definamos al malo de la película, la contaminación. ¿Qué es? Pues es, sencillamente, el fallo del sistema, la brecha en la muralla de nuestra fortaleza. Es justo lo que todos y cada uno de estos procedimientos intentan evitar a toda costa. Es ese momento en el que un microbio pasa de un sitio que no es estéril a uno que sí lo es. Así que, la próxima vez que oigamos hablar de una operación, acordémonos de toda esta fortaleza invisible que hay detrás. Pero claro, esto nos deja una última pregunta en el aire, una pregunta para darle vueltas.
En un mundo donde las bacterias son cada vez más listas, donde se hacen resistentes a los antibióticos, ¿cómo va a tener que evolucionar todo esto? ¿Cómo se van a tener que reforzar las murallas de esta fortaleza para los retos que ya están llegando? Ahí queda la reflexión. Gracias por habernos acompañado.